voy a situarlo en el contexto de lo que estamos estudiando. Estamos viendo el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús se refiere a los últimos acontecimientos. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque frente a los últimos acontecimientos, tanto dentro de la gente que es cristiana como las personas que no lo son o que no se identifican con el Señor o no son activos en ninguna cosa, ha empezado con un pánico. Y como las personas a través de los distintos programas de la televisión hay mucha especulación, hay programas que son que les gusta hablar sobre los últimos tiempos y usted escucha personas ahí hablando. Entonces todo el mundo, este tema de lo apocalíptico, la palabra apocalipsis significa los últimos tiempos, como han dicho, lo oscuro, lo que no se sabe, o lo que está encubierto. Entonces de alguna manera eso ha generado dentro también de las personas, ¿será que ya todos esos anuncios apocalípticos se estarán dando? ¿Será que estamos a las puertas de un regreso inminente del Señor Jesucristo como lo prometió? Entonces todas esas cosas tienen, hay dos factores. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes y tenemos que ser cautos. Y ahora, lo que Jesús dijo es algo muy simple, es algo muy, o sea, no es que yo tenga que estar preparado porque me estoy dando cuenta que va a venir el Señor. No, yo tengo que estar preparado en cualquier momento. Mi vida tiene que ser consecuente y correspondiente con lo que el Señor me enseñó. Yo soy discípulo de Cristo. Acuérdense que la palabra cristiano no la usaron, no es una palabra que nosotros creamos, sino que es un apodo que nos pusieron en Asia, cuando Pablo estaba predicando. Entonces empezaron a llamarnos cristianos o pequeños cristitos, porque supuestamente éramos igual que Cristo. Pero inicialmente nuestro nombre éramos discípulos de Cristo. O también se nos conocía como los del camino, porque proclamábamos mucho el camino, la verdad y la vida. Entonces esa era la forma en que nos llamaban a nosotros. Después la gente nos llamó cristianos, que significaba pequeños cristitos, o sea, por nuestra enseñanza. Entonces, de alguna manera, esta situación de lo que plantea Jesús es la que tenemos que nosotros estudiar ahora y es lo que yo les quiero mostrar. Así que vamos a empezar con el power y situándolo en eso. Se recuerdan que las últimas dos frases que vimos, o los últimos dos textos, ahora lo vamos a recordar bien, observando. Voy a compartir pantalla con ustedes para que empecemos vamos a compartir pantalla. Ya. Esta es la pantalla que ahora. Vamos a... Entonces, el Ministerio de Creta, como siempre, y ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver la segunda parte, lo que corresponde a la segunda parte de conociendo las señales de los tiempos. Y esa es la segunda parte de lo que vamos a ver ahora. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Entonces, veamos lo que dice el texto, veamos lo que sale en el texto, que es lo que nosotros estamos ahora visualizando. Dice, nosotros quedamos en estos dos últimos versículos, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y las que críen en aquellos días. Orad por vuestra huida, que vuestra huida no sea en invierno, ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. A modo de recordatorio. Los dos últimos textos ya los vimos ya, y a modo de recordatorio les debo decir que es cierto, ahí habla de una gran verdad, dice que por cuanto la maldad se multiplicará, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, ¿qué importancia tiene esa palabra dada por Cristo? O sea, hay una lógica. Si yo estoy rodeado de maldad y estoy rodeado de mala intención, yo me pongo un ser desconfiado, hasta cuando me asomo a la puerta de mi casa. Todo es desconfiado cuando ando en la calle, porque como la maldad ha aumentado, no sabemos las intenciones que tienen las personas. Entonces nos ponemos desconfiados. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús? La base fundamental del reino de los cielos es el amor. Entonces Jesús nos está advirtiendo que no puede haber que el amor y la relación con Dios. De hecho, el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está hablando del amor, todo basado en el amor. Dice, aquel que no ama no ha conocido a Dios. La base fundamental de lo que es nuestra relación con Dios es el amor. Entonces, eso es una advertencia de Dios dada para decir, no permitan que su amor se enfríe, porque si su amor se enfría, su relación con Dios se va a enfriar, su relación con los hermanos, su vida espiritual se va a enfriar. Entonces, lo fundamental es evitar que el amor se nos enfríe. Entonces, esa advertencia apunta a eso, más que como, oye, mira qué interesante este dato. Sí, el amor de muchos se va a enfriar, pero eso es una cosa lógica. Y dice, más el que persevera hasta el fin será salvo. No está hablando, dice, no está hablando de la salvación como salvación, sino que está hablando de aquel que se mantenga firme. Dice, aquel que se mantenga siguiendo a Cristo será librado. Aquel que se mantenga libre será librado. La palabra salvación, la palabra salvo tiene varios significados, como otras palabras, tiene que situarse en un contexto. Aquí no está hablando de la salvación, de ser librado del juicio eterno, sino que está hablando de que el que persevera hasta el fin, este será librado. El que mantenga fe en Cristo estará por sobre las circunstancias y no será derrotado. Entonces vamos a ir viendo ahora algunos aspectos de lo que vendría siendo ahora lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, continuando con el estudio de Mateo 24, en el versículo 14, Jesucristo nos señala que el punto culminante para que sobrevenga el fin es que el Evangelio del Reino haya sido predicado en todo el mundo. Realmente los tiempos que estamos viviendo, por los avances comunicacionales y de transporte, sin lugar a duda, como nunca antes se ha difundido el Evangelio por el mundo entero. Incluso la mayoría de los pueblos y naciones no alcanzados por el Evangelio han sido ubicados geográficamente en el planeta. Por esta indicación del Señor, que el tiempo restante se hace cada vez más corto. Y aquí quisiera un poco detenerme, un poquito, parar un poco para compartir un poco con ustedes. Lo importante de esto es que una de las señales culminantes dadas por Jesucristo para decir que ya estamos, que la venida del Señor viene inmediatamente, es que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Nosotros podríamos decir que como nunca antes el Evangelio ha sido proclamado en muchas partes. Tenemos a Silvia también que hizo una obra misionera, tenemos un mapa, incluso los hermanos que estudian esto, que estudian la misionología, tienen un mapa más o menos situando los sectores donde no se ha alcanzado. Incluso haría un catastro de lugares donde se le va a dar la mayor importancia. Se habló de una ventana también para referirse a unas coordenadas geográficas, y se ha hablado de muchas cosas. Entonces, también estamos conscientes que hay tribus y lugares donde ni siquiera han tenido contacto con lo que nosotros llamamos civilización. Algunas veces creo que ellos son más civilizados que nosotros. De esta gente indígena que está en el África, en lugares que no han sido alcanzados, en el África,
o también en el Amazonas, o la Amazonía, como dicen algunos en Brasil. En distintas partes hay lugares de gente que a lo mejor nunca oyó hablar de Cristo, pero cada vez, a través de la tecnología, a través de los medios de comunicación y a través de las avanzadas misioneras mucho más organizadas que en el siglo pasado, se está llegando a lugares que no se pensaba llegar. Entonces Jesús dice que cuando ese evangelio sea difundido en todo el mundo, inmediatamente después de eso será el fin. Entonces, si usted quiere que venga el Señor pronto, haga todo lo posible por orar por la obra misionera, para que gente que nunca oyó hablar de Cristo, que vive en tribus que no, uno no, ni siquiera sabe que existen, ore, aporte también para las misiones, vaya a hacer misiones, si Dios le pone en su corazón. Todo eso deberíamos hacerlo si esperamos que esto aumente, pero es una señal clara. No va a haber fin, no va a haber fin, escuche esto, no va a venir Jesucristo hasta que el evangelio del reino, el evangelio que predicó Jesús, no haya sido alcanzado en todo el mundo, que todo el mundo haya escuchado. Entonces es una buena señal. A medida más se está difundiendo, hermano, hay gente que hace una obra extraordinaria, que yo los bendigo y pido al Señor por ellos, que son, hay algunas personas que son lingüistas y otras personas más que han estado traduciendo las escrituras a lenguas tribales, a lenguas, digamos, idiomas de algunos sectores o de naciones, para que conozcan lo que es la escritura de la Biblia. La Biblia es el libro más traducido en el mundo, es el libro impresionante. Hace un tiempo atrás, no sé con quién conversaba yo, o estaba leyendo, parece un artículo, donde quedé muy impresionado porque no sé si era un amigo que tenía, no me acuerdo cómo fue la cosa, es que llegó a un lugar donde estaban traduciendo la escritura de un idioma que no tenía sintaxis, no tenía alfabeto, o sea, tenía alfabeto, pero no tenía ninguna cosa de estructura idiomática. Por lo tanto, había que hacerlo todo. Y dice que los hermanos que estaban traduciendo llevaban mucho tiempo estudiando ese idioma y ni siquiera habían sido capaces de traducir a la Biblia una página. Por lo dificultoso que era, y ellos lloraban y le pedían a los hermanos que tuvieran oración por ellos, porque el lenguaje de esas personas era muy difícil. O sea, hermano, hay gente que está haciendo esfuerzo para que la palabra de Dios llegue a todo rincón, llegue a toda parte de gente que, como digo, nunca ha escuchado hablar del Señor. Y eso es importante, cada esfuerzo misionero es bendecido por Dios. Entonces, una de las cosas que usted ya tiene claro en su mente, el fin vendrá después que el Evangelio haya alcanzado toda la tierra. Antes no, eso es palabra de Jesús. Entonces vendrá el fin. Y eso es un buen indicativo para saber si estamos o no a las puertas. Creo que aún faltan muchos lugares donde no se ha entregado la palabra de Dios. Tal vez en muchos lugares donde ni siquiera conocen el nombre de Jesús. Hay una anécdota que yo no sé si será cierta o no, pero es muy significativa. Dicen que esto ocurrió, que fue un hecho real, que un misionero, una persona que llegó a un lugar a hablar de Cristo y le preguntó a una persona que si acaso conocía a Cristo. Y esta persona le dijo, no, parece que vive en unas casas más abajo. O sea, la ignorancia de la existencia del Señor es completa en algunos lugares. Y nosotros somos privilegiados porque tenemos muchas formas de escuchar la palabra de Dios, incluso tenemos la Biblia. Así que vamos a seguir un poco compartiendo la diapositiva. Entonces, dice que sin lugar a duda tiene que llegar a todo lugar. Dice, por tanto, en el versículo 15 dice, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y las que quieren aquellos días, orad, pues, que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo. Los versículos 15 al 24 se refiere específicamente a la profecía ya cumplida de la destrucción de Jerusalén y su templo, cuyo relato es la advertencia que Jesucristo da a sus discípulos, para que cuando vean estas cosas huyan de la ciudad
por lo que allí ha de suceder. O sea, aquí Jesucristo, que yo le dije la otra vez que algunas veces es mezcla en su respuesta, porque los discípulos le hicieron 3 preguntas, él mezcla en su respuesta las cosas que van a ocurrir cuando en su segunda venida, las cosas que iban a ocurrir en Jerusalén, y mezcla varias cositas. Entonces, ¿por qué? Porque los discípulos le preguntan, para situar en un contexto, para los que no han estado antes aquí, para situar en un contexto, resulta que Jesús está saliendo del templo, y los discípulos, el templo era majestuoso, había sido realmente hermoseado y ampliado por Herodes. Entonces los judíos se sentían muy orgullosos de su templo. Entonces los discípulos le dicen a Jesús con admiración que mira esta construcción. Entonces Jesús le dice, bueno, de esta construcción no va a quedar ni piedra sobre piedra que no se destruya. Esa palabra salen los discípulos y después se van al monte de los olivos, y los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin? Le hacen esas 3 preguntas. Entonces Jesús empieza a responder estas preguntas, pero algunas veces las va respondiendo mezcladas. Por eso necesitamos saber a qué se está refiriendo Jesucristo cuando está respondiendo. Entonces, esto dice que el texto anterior, si lo podemos ver, el texto anterior dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y dice, huyan para 2 partes, salgan de ahí, se está refiriendo a lo que le preguntaron los discípulos en la primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Entonces ahí se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Y veamos, Jesús señala la abominación desoladora que anunciaba Daniel en Daniel 11:31. ¿Y qué dice ese texto? Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Entonces, Daniel, muchísimos años antes, profetizó de la llegada del ejército romano, que entraría, vamos a ver más adelante, entraría y haría un destrozo terrible, haría cosas horribles. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros estamos hablando de esa palabra que enseñó Daniel, y que se refiere a lo que, que se llamó la abominación desoladora. Pero las fuerzas romanas sitiaron la ciudad, la sitiaron por un buen tiempo, y esto fue grave. Como una señal clave de lo que va a ser la destrucción de la ciudad y su templo, y la situación clave para que los hijos de Dios empiecen la huida de la ciudad. Entonces ahí era una señal para que los que eran seguidores de Cristo, cuando vieran eso, salieran rápidamente de la ciudad. Entonces, el Señor advierte a sus discípulos que la salida es rápida, que no se debe volver a buscar nada. Y eso solo lo harán aquellos que tienen su corazón, y eso solo lo harán. El volver atrás lo harán solamente los que tienen el corazón capturado por los bienes materiales. La necesidad de una pronta salida la podemos ver en el siguiente relato del historiador Flavio Josefo. Dice, a ellos se sumaba el régimen de terror impuesto por los jefes de la rebelión, que ordenaran asesinar a quienes intentaban huir, o, ¿qué dice ahí?, ocultaban algún alimento. Entonces, dentro de la ciudad, el que se quedaba dentro de la ciudad, o era muerto si estaba muy cerca de los romanos, o era muerto por los romanos, o lo mataban dentro de la ciudad. Y dice, aquí quiero hacer un alcance súper importante, pero para mí es súper importante. Hermano, esto conlleva varias cositas, porque ¿qué es lo que ocurre acá? Usted se acuerda del relato de la mujer de Lot. El relato de la mujer de Lot es muy significativo. Aquí todos los seres humanos somos curiosos. No hay ser humano que no sea curioso. Todos somos curiosos. De alguna manera, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hermano, yo necesito, porque a los que están conectados, yo les mando los apuntes. Por ejemplo, hay un Galaxy JPM que no tengo idea quién es. Por favor, por último, mándenme un mensajito para que me diga, yo estuve en la reunión, y mandarle los apuntes, porque no todos los reconozco, ¿ya? Para mandarle los apuntes. Bueno, volviendo al tema, hay un relato que, como todos somos curiosos,
siempre nosotros tratamos de entender qué pasó con la mujer de Lot. Para que usted tenga una idea, cuando su corazón está capturado por el dinero o por los bienes, usted tiende a razonar indebidamente. Por eso Jesús dice que no podemos servir a dos señores. Dice, lo que tenemos, démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Ojalá no tengamos más de lo que necesitamos y menos de lo que necesitamos. Ojalá Dios siempre nos dé lo que necesitamos, para que nunca nuestro corazón esté capturado por aquellas cosas que son materiales y de las cuales no podemos llegar a ninguna cosa, nada de este mundo. Entonces, la mujer de Lot sale de la ciudad de Sodoma y llegan arrancando y empieza el sonido, el ruido que se está haciendo, el ruido de la caída del fuego y el azufre. Entonces la mujer de Lot mira hacia atrás, cosa que tenía prohibido. No podía mirar atrás. Como no podía mirar atrás, se convirtió en estatua de sal. La pregunta es, ¿la curiosidad? No, 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 no. La mujer de Lot miró atrás, porque de alguna manera su corazón estaba prendido con esa ciudad, completamente prendido. Entonces, como no podía aceptar que iba a salir de una ciudad, espérese un poquito, la ciudad de Sodoma era una ciudad cómoda, era una ciudad que tenía mucho adelanto, tenía agua, la agua llegaba por canaleta a las casas, o sea, tenía una serie de cosas que la hacían muy interesante. Ella no quería, estaba pensando, voy a irme a vivir a un cerro donde no hay nada de comodidades y todas esas cosas. Entonces, ella lo que mira hacia atrás es lo que estaría perdiendo, lo que no estaría logrando. Entonces, eso es lo que le está molestando a esta persona. Lo que le está afectando es eso. Entonces, cuando Jesús dice, hay que salir corriendo, no te vayas a pensar, se me quedó el burro, se me quedaron las joyas, se me quedó esto. Jesús dice, no, 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 salgan. Todo lo que es material es recuperable. La vida no. Mi relación con Dios se puede ver seriamente afectada. Entonces, todo lo que es material es recuperable. Es de alguna manera, se puede de alguna manera tener de vuelta. Entonces dice, salgan deprisa, no miren para atrás, no estén pensando en que se les quedó esto, se les quedó esta cosa. Por eso las personas que vuelven atrás normalmente son aquellas personas que tienen su corazón capturado por los bienes materiales. Y hay que tener cuidado por eso. ¿Ya? Entonces vamos a seguir viendo algunas cositas que nos van a ayudar a entender varios elementos. Yo sé que hoy día va a salir muy bendecido usted por lo que estamos viendo. Mire, compartamos un poquito más. Dice, esta salida y lo otro es súper importante, mire, perdón que me detenga de nuevo. Dice ahí que los mismos líderes de la rebelión estaban dispuestos a matar a sus propios compatriotas que intentaran huir. Mire una lección que nos queda para nosotros como hijos de Dios. Todo el análisis histórico que hicieron sobre la rebelión judía decía que los judíos tuvieron la gran oportunidad de ganarle a los romanos y tenían todo, pero ¿sabe por qué no le ganaron a los romanos? Porque habían en la ciudad tres líderes que estaban dominando la ciudad y competían entre ellos. A tal punto, escuche esto lo que le voy a decir, que esto está comprobado históricamente, a tal punto que entre la envidia y la contención que tenían entre ellos, que mientras las tropas romanas estaban afuera, ellos estaban peleándose dentro, siendo de la misma nación, y uno de ellos, por envidia, quemó, escuche esto, quemó el trigo y los víveres almacenados en una bodega, que le hubiese a ellos permitido resistir por lo menos 3 años el asedio romano. Cuando hay desunidad, cuando hay competencia, y es lo que le pasa a este país y a muchas naciones más,
cuando hay una adversidad, cuando eso empieza la ruina. Por eso Jesús dice que un reino dividido no puede sobrevivir, no se puede sostener. Y si una familia está dividida, está desunida, no se va a sostener. Si un hogar, si una iglesia o un grupo de personas, no importa la institución que sea, está desunida, se viene abajo. Tenemos que tener un sentido de unidad, más allá de las diferencias que vamos a tener. La desunidad que hubo en estos líderes produjo la ruina, pudiendo haber logrado una gran batalla y haber incluso expulsado a los romanos. Pero esta constante contienda entre ellos, que yo soy aquí, incluso uno de los líderes, que era el sumo sacerdote Eleazar, que acuérdense que estamos hablando 70 años después de Cristo, ya habían muerto los sacerdotes que están en la época de Jesucristo. Entonces lo mataron en la calle, lo asesinaron, o algunos de los oponentes a él. O sea, un desastre. Y la desunidad siempre va a traer esas consecuencias de la ruina. No importa si se da a nivel familiar o se da a nivel de instituciones u otro. Vamos un poquito más arriba. Dice, el ay de Jesucristo por las mujeres que estaban por parir o estaban criando queda terriblemente testimoniado por el siguiente relato de Josefo. Mire, dice, Josefo cuenta el caso de una mujer que mató, asó y devoró a su propio hijo y ofreció a los jefes de la rebelión los restos para participar en el macabro banquete. Imagínense cómo está la sociedad adentro por el hambre. Y dice, este historiador Flavio Josefo era un historiador judío que estaba al servicio de los romanos. Y veamos para que usted vaya viendo, por eso cuando Jesús hace la advertencia, salgan rápido de ahí, lo que se venía sobre esa ciudad era terrible. Ahora, Jesús, conociendo el estricto rigor religioso de los judíos y aún los que eran sus discípulos, les dice que oren para que el día mostrado para abandonar de pieza Jerusalén no sea el sábado, porque a pesar que Jesucristo especificó que el sábado estaba al servicio del hombre, aún había discípulos que actuaban como si ellos estuvieran al servicio del sábado. Esa gente estricta que no da un paso más si era día sábado, porque sábado es día de reposo. Por favor, Jesús dice que no se hizo al hombre por causa del sábado, sino que del sábado a causa del hombre. También si la huida hubiese sido en invierno, las condiciones climáticas la hubiesen hecho muy difícil. En Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Vos, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este es uno de los pasajes más malentendidos. Las personas lo usan para señalizar lo que se nos viene encima a nosotros los creyentes. Pero veamos un poquito. Estos dos textos son realmente difíciles y polémicos, porque para algunos pareciera ser que está hablando de los últimos tiempos, pero el contexto está claramente relacionado con la destrucción de Jerusalén. Aunque también podemos decir que en la profecía hay un cierto mensaje oculto en palabras dichas en ciertas circunstancias y situaciones de vida, por el que las pronuncia. Y eso es muy evidente en la profecía mesiánica, sobre todo con el rey David, que hablando de situaciones que le afectaron a él profetizó los hechos que viviría Jesucristo, como por ejemplo, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso está en Salmo 41:9. En el Salmo 41:9 está hablando de una situación que está viviendo el salmista con respecto a sus enemigos, que van a burlarse de él incluso a su casa. Entonces en un momento él dice esta palabra, aún mi amigo, el que estaba junto a mí, el que comió conmigo, me traicionó. Esas palabras después son asumidas en lo que vive Jesucristo con Judas. Entonces esta palabra, eso también se puede dar, pero no siempre es eso así. Entonces, ahora podríamos decir que los tiempos del holocausto nazi, el pueblo judío y los cristianos verdaderos sufrieron la tribulación más grande conocida en la historia. Pero sin embargo, Dios no se equivoca. Y leamos el siguiente relato histórico. O sea, ¿por qué? Porque Jesucristo dice que lo que se va a vivir en ese tiempo iba a ser una tribulación que ni se vivió antes ni se vivirá después.
Pero resulta que lo que se vio en Jerusalén pareciera que no fue tan grave, comparado con el holocausto nazi que le costó la vida a 6 millones de judíos. Y los que hemos leído de eso decimos, oh Dios mío, esto fue terrible, cómo sacar a los prisioneros de los campos de concentración que eran esqueletos humanos, el sufrimiento, la persecución, las torturas, las burlas, y todo eso que vio, dice, eso fue una tribulación demasiado grande. Puede haber algo más grande que esto, pero Jesús dice que la tribulación más grande estuvo en Jerusalén. Veamos un poquito para que estemos en contexto. Josefo, que entró en la ciudad como embajador del general romano, testimonia los devastadores efectos de esta tragedia. Los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos, y las calles de ancianos muertos. Los niños y los jóvenes vagaban hinchados como fantasmas por las plazas, y se desplomaban allí donde el dolor se apoderaba de ellos. O sea, Josefo entró para dialogar con los insurgentes de la ciudad como embajador romano, y vio todo lo que vio fue terrible. Y veamos un poquito más, dice, la represión de las regiones romanas fue feroz. Josefo lo expresa como una imagen impactante. Degollaron a todos aquellos con que se toparon, taparon con sus cadáveres las estrechas calles e inundaron de sangre toda la ciudad, de modo que muchos incendios fueron también apagados por esta carnicería. Esto es impresionante. Dice, José va a entender que era tanta la sangre que corrió que hasta sirvió para apagar los incendios. Eso es fuerte. Entonces, la dimensión de lo que ocurrió ahí, cuando Jesús dice que una tribulación que nunca antes se vio, era terrible. Las personas haciendo canibalismo porque no tenían que comer. Entonces, cuando Jesús situó la destrucción del templo, él lo está explicando muy bien. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿y para qué me sirve saber eso a mí? ¿Para qué me sirve conocer eso a mí? La Biblia nos da punta sin hilo. Ningún relato de la Biblia es solamente para mirarlo. Todo tiene un sentido y un propósito. Claro que me sirve a mí mucho. Esto me permite entender a mí claramente que cuando Dios me da una orden y una advertencia, yo la obedezco. Muchos creyentes se quedaron atrapados en la ciudad por no haber hecho caso a la palabra de Jesús. Entonces, cuando Jesús me dice, hay que hacer esto y hazlo pronto, yo lo hago y lo hago pronto. Porque cuando yo digo que Jesús es mi Señor, entonces estoy diciendo que Él es el que gobierna mi vida. Pero muchos cristianos actúan muy, pero muy livianamente frente a estos acontecimientos. Entonces, claro que esto que yo estoy viendo ahí, o estoy escuchando, me sirve mucho para mí, porque viendo eso que ocurrió en esa ciudad, siendo que Jesús le advirtió, cuando vean esto, huyan a los montes, salgan rápido, no se vuelvan a la ciudad a buscar. Quizás cuántos discípulos que aún tenían su corazón muy agarrado por las cosas materiales, cuando vieron las tropas ya a las puertas de la ciudad, volvieron a buscar cosas que querían conservar y después no pudieron salir. Cuando Dios da una advertencia, miren, hay de ciertas cosas uno tiene que salir rápido, pero rápido, rápido, rápido. Por eso, la Pascua judía se celebra con panes sin levadura, con hierbas amargas, se celebra con un cordero que se asa y si no se deja nada para el otro día. Y tiene un sentido muy claro. De la esclavitud, del pecado, o de la esclavitud física, o de cualquier esclavitud, uno sale rápido, no se queda pensando, me iré o no me iré. Para Dios, mire, es súper importante algunas cosas que dice la Biblia, porque cuando Dios pone énfasis en algunas cosas, lo pone. Nosotros tenemos ciertos datos que se nos da en la Biblia con respecto a cómo es el sentir o el pensamiento de Dios. Y dentro de esos datos hay uno que es muy interesante. ¿Y cuál? Uno de esos datos es que el hermano José, el José de allá de Egipto, cuando le está interpretando el sueño a Faraón, dice algo que es súper importante. Le dice a Faraón, este sueño, esta forma se te dio 2 veces, de 2 maneras, 2 veces. Dijo, eso significa que esto viene firme de parte de Dios. Mira el dato que dio. Cuando tú tienes un sueño como el del faraón, que se le dan 2 formatos,
uno de las vacas y el otro del trigo. Y dice, 2 veces significa que Dios no va a echar pie atrás. Esto va sí o sí. No importa que ayunes, no importa lo que hagas. Y es re importante, porque en esta profecía hay palabras que Jesús repite 2 veces insistentemente. Entonces, estamos leyendo la profecía ahí. Yo le estoy dando estos datos para que usted sepa. Esa información que nos dio José nos permite saber cómo opera Dios. Y ahora también lo vamos a aplicar ahora en estas interpretaciones. Entonces, es importante saber esto, porque muchas personas por desobediencia no han hecho caso. Entonces, por ejemplo, una advertencia de Jesucristo para nosotros, una advertencia para nosotros, que la Dios dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. La venida del Señor será como ladrón en la noche. Entonces, saber todas estas cosas que pasó en Jerusalén, dice, estén preparados. O sea, conocer todas estas cosas que acontecieron es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque nos está permitiendo ver cómo Dios razonó toda, escuche esto, toda palabra que Jesús dijo en Mateo 24 con respecto a la ciudad de Jerusalén se cumplió. Por ahí algunos dicen que se echó a correr un rumor, y el rumor decía, ese rumor que se echó a correr para que se cumpliera a la pie de la letra, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, entre las tropas romanas se echó a correr un rumor diciendo que entre la muralla del templo, entre la muralla del templo, los judíos habían escondido oro y tesoro. ¿Qué produjo eso en la mente de los soldados romanos? Buscar eso. Entonces, cuando estaban derribando el templo, por eso lo molieron, lo hicieron picadillo, porque estaban buscando el supuesto tesoro que había entre medio de la muralla. Por eso la palabra de Jesús se cumplió tan literalmente, no quedó piedra sobre piedra. Porque eso estaba predestinado a ser así. O sea, Dios lo había establecido así. Así que yo les digo, mi hermano, que esto de estar mirando a la ciudad, una profecía que ya se cumplió, tiene mucha importancia en la medida que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces vamos a seguir con el Power para seguir viendo. Ahí dice que las tropas hicieron, por eso Jesús dice que esa tribulación no habrá antes ni después, con lo que pasó ahí. Siento que la salvación nunca ha sido algo de capacidad humana, sino una cuestión de fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo operando en nuestro espíritu, alma, mente y cuerpo, por lo cual es muy contradictorio pensar que los días son acortados para que los hijos de Dios se puedan salvar. Yo quiero que veamos un poco esto. Dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Dice para que los hijos de Dios se puedan salvar, porque no estaría resistiendo la tribulación y prácticamente la cantidad de salvos se iría a cero. Dice, ¿verdad? Y si esos días no fueran cortados, nadie sería salvo. Por favor, quiero que veamos esto. Más bien, este pasaje apunta a acortar los días de aquellos que están sufriendo la matanza sin piedad de los romanos en Jerusalén y posteriores represalias, porque después de la caída de Jerusalén, acuérdense que 3 años después cayó Masada, que fue la fortaleza de los judíos que edificó Herodes como un palacio de verano y que se convirtió en una fortaleza casi inexpugnable para los judíos. Masada es muy famosa por la resistencia judía. Después de la caída de Jerusalén vino la caída de Masada. Entonces la represalia posterior fue tan grave y eso también afectó a nuestros hermanos. Entonces eso fue tan duro, tan siniestro, tan terrible, que dice, entonces la Biblia dice que si esos días no fueran acortados nadie sería salvo. Entonces no está refiriéndose a la salvación. Eso es súper importante, no está refiriéndose a la salvación nuestra. Porque la salvación, cuando hablo de la salvación, estoy hablando de que Dios nos libra del juicio final ante la presencia de Dios, sino que está hablando de otra cosa, porque si la salvación dependiera de nuestro esfuerzo humano y de nuestra capacidad de resistir, no sé cuántas personas que están aquí en esta audiencia, de los que estamos conectados, se siente tan fuerte para poder resistir cualquier tipo de tortura, persecución, tribulación. No puede ser. La salvación o nuestra relación con Dios depende de un acto de fe, de creer que Jesucristo es el Señor, y no depende de nuestras capacidades físicas. Entonces, cuando usted dice que si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo, está hablando de otra cosa. Está hablando, el versículo 22
veamos la versión bíblica, la Biblia dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. La versión de la Biblia latinoamericana, 1995, dice, y si ese tiempo no fuera cortado, nadie saldría con vida, pero Dios lo cortará en consideración de su elegido. Eso es porque la persecución llegó a niveles tan grandes y tan siniestros que agarró a todo. Porque como Dios dice, el Dios bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos, ninguno se libró, ninguno de la nación judía se estaba librando, ya sea que fuera cristiano, o sea, seguidor de Cristo, o no lo fuera. Entonces dice que si esos días no se acortaran, nadie sobreviviría a esa persecución del remanente, de los escogidos. Por lo tanto, esa frase no tiene nada que ver con tribulaciones futuras nuestras, sino que tiene que ver con lo que se vivió en esa época. Entonces algunos cristianos que confunden y dicen, bueno, dice, si estos tiempos no se van a cortar, no vamos a ser salvos, hermano. Si tenemos un contexto, hay profecía de los últimos tiempos para nosotros, pero que no tiene que ver con esto. Veamos un poquito más. Entonces, si algunos dijeren, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Por favor, vea bien esa palabra. Si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos no es una casta de personas especiales. Se dice escogido, se habla de la palabra escogido, no en función de ser una casta. Esto es súper importante, porque el mal entendimiento que hay de las cosas nos puede producir serios problemas, querido hermano. Mire, es lo mismo que ocurre con el pueblo judío. ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo judío? Se decía que era el pueblo escogido de Dios. Eso le trajo tremendos problemas a los judíos con respecto a otras naciones, porque causó envidia, y no estamos hablando de allá de la época de los romanos ni del primer siglo, estamos hablando de la Edad Media para adelante, y quizás era un odio que se le tenía a los judíos, porque eran prósperos económicamente, eran negociantes, le iba bien, y ellos en su negocio empezaban a apoderarse de la riqueza de las naciones, pero no porque ellos fueran mejores, sino porque a las otras personas no les importaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que desde el punto de vista de un pueblo escogido, el pueblo judío falló fuertemente. Dios lo apartó como nación en el mundo para que dieran a conocer al Dios verdadero. De ese punto de vista eran los escogidos. Eran un pueblo apartado para que le comunicaran al resto del mundo las virtudes del Señor, para que dieran a conocer quién era Dios. Recuerden que todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos gentiles. Gentiles significa no judíos. Tenemos una descendencia que no era judío, pero los únicos que tenían conocimiento del Dios verdadero eran los judíos. El resto de las naciones eran idólatras. El resto de todas las otras eran idólatras. Pero también dentro de esas naciones había gente con un tremendo corazón deseoso de conocer a un Dios verdadero. Y los judíos se guardaron su Dios para ellos y despreciaron al resto. Ellos no cumplieron la labor que Dios les dio de dar a conocer a su Dios, al Dios verdadero, al mundo entero. Como no lo hicieron, entonces cuando habla, dice ahora también, cuando habla aún de sus escogidos, cuando dice ahí escogidos, no es que los cristianos seamos una casta especial, sino que está hablando de todos aquellos que han hecho pacto con Dios, y eso le da la condición de escogido. ¿Y escogidos para qué? Para anunciar al Señor al mundo entero. Eso nos da la visión de escogido, pero no otra cosa. No que seamos especiales, no es que seamos... Algunos canutos, perdonen que diga así, pero ustedes saben que yo me río de estos motes. Algunos canutos, acuérdense que la palabra canuto se usó en una forma despectiva para referirse a lo evangélico, de tal manera porque uno de los predicadores que hubo en Chile, que se llamó Canut de Bon, que fue un francés que predicó allá en el sur, tenía algunas personas que le seguían, y como las chilenas no sabían pronunciar bien el nombre, le pusieron canutos, que eran seguidores, no tiene nada que ver con el asunto del hilo,
tiene que ver con este hombre. Entonces, algunos canutos que no tienen, que de repente siento que como que carecen del amor de Dios, o no han conocido a Dios, tienden a mirar con desprecio a las demás personas, como si, no, hermano, nosotros somos producto de la misericordia de Dios, somos producto de la bendición de Dios, pero esta misericordia de Dios que nos tuvo a nosotros la puede tener con cualquier persona, no somos especiales, no somos una casta especial, somos personas apartadas, no somos mejores que la otra persona, somos personas que gozamos de la misericordia de Dios, porque un día decidimos hacer un pacto con el Señor Jesús y creerle que Él murió por nuestros pecados y que Dios nos perdonó nuestros pecados. Pero no somos mejores como personas que nadie, solamente gozamos de la gracia de Dios por un simple hecho de haberle aceptado a Él como Salvador. Entonces, esto de sentirse escogido, de sentirse especiales, no, hermano, tú eres escogido no para flojear, no para ser un flojo, un vago. Él es escogido para ir a dar, hablando la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita, dar a conocer al Señor y su maravilla. Entonces hay que tener cuidado porque de repente, hermano, nosotros no somos mejores que las personas. Dios nos sacó una radiografía. O sea, como que de repente nos vestimos con un halo de santidad, nos falta la pura cosita aquí dando vueltas. Como si fuéramos distintos. Hermano, nosotros estamos sujetos a las mismas tentaciones, a las mismas situaciones que viven las otras personas, de todas las personas. No somos mejores. Por eso el Señor dice, da una radiografía espectacular, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que ninguna otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios. O sea, esa radiografía nos sacó de a nosotros. Todos tenemos un corazón engañoso y perverso. Y nosotros, por haber aceptado a Jesucristo, tenemos la misericordia de Dios, que Él nos dio su palabra para que ese corazón no se desbande. Para que ese corazón no haga lo que, y para que ese corazón aprenda a vivir en fe y someta toda esa perversidad y ese engaño a Jesucristo, que toma el control de eso. Si usted, escuche esto, si usted se aparta de Cristo, deja de tener la comunión con el Señor, deja de buscar de Dios, le puedo asegurar, se lo puedo asegurar, que su corazón perverso y engañoso se desbanda. Y no hay ninguna diferencia con ninguna persona. Solamente tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia y tenemos que ser empáticos con las personas y tenemos que procurar que la bendición que llegó a nuestra vida le llegue a otras personas. No tenemos que andar obligando a la gente a que crea, no. Solamente tenemos que dar a conocer la maravilla de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nada más. Respetar a las personas, respetar lo que piensan, respetar cómo ven las cosas, respetarlo. A las personas hay que respetarlas. Porque el que hace la obra es Dios, así como lo hizo en nosotros. Es Dios. No es nuestro afán, nuestro tesón. No, es cierto que nosotros quisiéramos que toda la gente conociera a Dios, tuviera una relación íntima con Dios, íntima. Significa que tuvieran una comunión, que Dios le hablara, que se comunicara. Ella tuvo una relación íntima. Pero esas cosas no se imponen. Ahí tiene que haber respeto, mi querido hermano. Y no somos mejores que nadie. Somos iguales que el resto de las personas. Gracias, Señor, porque gozamos de su misericordia eterna. Entonces uno dice, mira a esa persona, de repente hay hermanos que dicen, esos son unos drogadictos, unos vagos, uno aquí, uno allá, aquí, allá. ¿Y por qué tú hablas así de las personas? ¿Por qué no te conmueve el corazón de ver a muchachitos que están mal? ¿Por qué en vez de estar hablando mal de ellos, no te tiras al suelo a orar para que Dios toque sus corazones? ¿Por qué? Y mira que esa mujer aquí, que esa mujer allá. Tú te sientes mejor. Estás asumiendo el mismo papel que los fariseos. Los fariseos hacían así, pensaban así, actuaban así. Nosotros no fuimos llamados para eso, hermano. No para andar hablando mal de las personas. Fuimos llamados para tener misericordia, que nuestro corazón se enternezca por el necesitado, por el que está perdido. Porque Dios ama a sus ovejas perdidas. Dios las ama. Y si tú no amas como ama Dios, entonces no eres santo. No eres una persona que procura de Dios. Eres un engaño. Estoy hablando, me lo digo para mí también, por favor. No se lo estoy diciendo a usted, me lo digo para mí también. Que si no estamos en eso, entonces no tenemos que estar. Debería ser, nuestro corazón debía enternecerse por aquel que está pasando una mal. Nunca vamos a saber por qué un muchachito está metido en la droga, no tenemos idea de su entorno familiar, no tenemos idea. Nunca vamos a entender por qué una mujer está metida en la prostitución.
no tenemos idea de lo que está viviendo y lo que está sufriendo. Tenemos que tener un corazón respetuoso. Por último, si no quieres ayudar, cállate y no hables mal. Si tú no quieres aportar para ayudar a esa persona, bien, por lo menos cállate y no ande hablando mal de las personas. Somos escogidos para ser de bendición, no para ser de juicio ni nada. Sigamos un poquito más, me emocione, me entusiasme tanto con esto, no estoy enojado, hermano, estoy apasionado. Dice Mateo 24, entonces si algunos dijere, mira, está allí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya entendimos cuál es la idea del concepto escogido. En los versículos 23 y 24, Jesucristo ya se sale del tema de la destrucción de Jerusalén, ya no hay más tema, y del templo, y no se refiere más a este acontecimiento, y nuevamente advierte por segunda vez, por eso le hablé, que se darán a conocer falsos cristos y falsos profetas, pero ahora agrega que tendrán la capacidad de hacer grandes señales y prodigios. ¿Qué es lo que es un prodigio? Es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Esa definición está en el diccionario de la Real Academia Española. Suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que es un fenómeno sobrenatural, es un prodigio. Dice que intentarán engañar, si fuere posible, a los discípulos de Jesús. Dice intentarán, si fuera posible, pero no a ser posible. No es que, de repente yo converso con algún hermano y dice, pero esta gente engañará incluso a los escogidos. No, 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 ahí no dice que engañará a los escogidos, dice, si fuere posible, a los discípulos de Jesucristo. Entonces esta gente va a hacer cosas. Ahora, pero todo, por eso todo discípulo del Señor, todo, usted hermano, es importante, debe, porque es lo que se viene ahora, lo que se viene es que se van a levantar estos falsos cristos, estas personas. Usted va a encontrar muchos programas de televisión, medio extraño, que hace una mezcla de cosas. Ahí quiero referirme, mire, voy a hacer un alto. Hay un libro que a mí me impactó mucho que se llama Cristianismo en Crisis. Ese libro a mí me impactó muchísimo. Porque de una manera sencilla hay una parte en ese libro que dice lo siguiente. ¿Qué es lo más impactante y la vía que usan estos falsos profetas y estos falsos cristos, pero principalmente los falsos profetas? Estos falsos predicadores que muchas veces están en la televisión, esta gente falsa. ¿Qué es lo que usa? ¿Por qué tiene tan buen resultado? ¿Por qué la gente los sigue? En ese libro Cristianismo en Crisis, dice, usted se puede sentar a escuchar un mensaje de estos falsos predicadores o de estos falsos profetas, y usted va a escuchar tal vez 15 minutos o 20 de puras verdades bíblicas. Usted no va a encontrar nada raro, dice, pucha, que esto es tremendo, dice, y usted va a sentirse que la palabra que se está entregando es una palabra de Dios. Pero en el minuto 16 tiran una herejía del porte de un buque. Entonces, es esta mezcla de verdad con mentira la que penetra. ¿Me está siguiendo, verdad? Es esa mezcla, porque esta gente no va a decir puras mentiras para que se den cuenta. Es como el diablo. Que el diablo cuando se enfrentó a Jesucristo en el desierto le tiraba puras verdades de Dios a través de la Biblia, pero usadas para conveniencia a él. Entonces, en ese libro Cristianismo en Crisis expresa muy bien este hermano. No sé, me sé el nombre, pero no sé pronunciarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es esta mezcla. Dice, usted puede estar escuchando un mensaje y usted dice, oh, qué edificante, qué bueno. Y de repente, si no tiene bien los oídos preparados y no está bien chulo en la Biblia, le tiran una herejía, que es lo que hace mucho la teología de la prosperidad. Esa gente que anda diciendo, envíe dinero para acá porque Dios se lo va a mandar de vuelta, eso nunca lo ha dicho la Biblia. Pero, ¿qué es lo que usan para eso? Dicen un montón de verdades bíblicas, pero entre medio toman un pasaje que dice, amado, quiero que en todo seas prosperado así como prospera tu alma. O toman los pasajes cuando Jesús dice que Él va a traer digamos, la cosecha va a ser a 30, 60 y a 100.
Entonces toman esos pasajes para hacerte entender que eso es equivalente a dinero. Entonces mucha gente, por ambición, porque los que más caen son los ambiciosos, que si dice, bueno, si yo pongo 1.000 pesos en este ministerio, pongo tanto dinero en esto, Dios me va a devolver 100.000. Y todavía están esperando la devolución, porque muchos son engañados por su propia ambición. Cualquier cosa que yo haga para bendecir a alguien, un ministerio, para bendecir a la obra misionera, o para ir a bendecir a un jardín de niños allá en el África, o para ir a un orfanato, lo hago por amor, no por retribución. Me está siguiendo, ¿verdad? Por amor, no por retribución. Entonces, esta gente, para que usted entienda por qué estos falsos profetas han llegado a tener éxito, porque mezclan la verdad con mentira. Y eso les da, mezclan los preceptos de Dios con la herejía. Que si usted no está atento, y de repente esa herejía que están poniendo es de mucha conveniencia para su bolsillo, porque esta gente, como dice Jesús, como dicen los apóstoles, andan preocupados de su vientre, de satisfacer tu vientre, de sus deseos carnales, y andan preocupados de sacar el dinero a la gente. Pero eso ocurre en toda actividad. El ser humano durante tiempo, mire, el ser humano usa toda actividad para engañar. La gente dice, pero ¿cómo la religión? Sí, la religión es una cosa más que usa, por eso nosotros tenemos una relación. La gente estafa con casa. Hay un tiempo donde una mujer que era francesa aquí, que estafó a medio mundo con unas casas, después se fue. Andaban buscando por todos lados. La gente estafa con productos, te vende cosas y te dice, no, esto está súper barato. Y la gente de repente se da cuenta que lo estafaron. O sea, en toda la actividad hay estafa. En toda la actividad hay estafa, hermano. Y en toda actividad donde el hombre esté metido, va a tratar de aplicar engaño. Porque en la iglesia, para que todos lo entiendan, la iglesia, los que son hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no lo sabe nadie más que Dios. Dios sabe quiénes son. En las congregaciones estamos todos revueltos. Hay verdaderos, hay mentirosos y hay engañosos. Pero a nosotros no se nos llamó a andar viendo quién es quién. La Biblia sí dice que por sus frutos los conoceré. Hay gente que tiene motivaciones, hay gente que se camufla, se mete en las congregaciones para engañar, o hay otros que andan detrás de otras intenciones. Pero eso está en toda actividad humana. En donde esté el hombre metido, donde haya una organización de cualquier tipo, el hombre va a tratar de pervertirla. Por eso, Jesús dijo, si ustedes quieren saber quiénes son quiénes, vean los frutos que tiene su vida, vean los frutos de su palabra, vean los frutos de su conducta, vean los frutos de su moral. Entonces, es súper importante esto que quiero continuar un poco por el Pablo, porque vamos a explicar ahí algunas cosas. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud para los falsos profetas? Dice, por eso, todo discípulo del Señor debe entender, por muy grandioso que sea el prodigio, las palabras dichas por cualquier persona se deben corresponder con la Biblia. De otra manera, se deben rechazar al mensajero. No importa que levante un cojo, no importa que haga alimente a 20.000 personas. Si esa persona, escucha esto, si esa persona está hablando palabras que son contrarias a la Escritura, el hombre debe ser rechazado. Inmediatamente rechazado. La mayoría de estos falsos profetas, como también estos falsos cristos, son personas que están muchas veces en medio de las comunidades cristianas, aparentando ser un hijo de Dios. Sus palabras, su conducta, sus motivaciones y su moral son totalmente contrarias a la enseñanza de Jesucristo. Personajes perversos que usan la fe para obtener beneficio económico y tuercen las escrituras para justificar una vida disoluta y ostentosa. Pero Jesucristo nos enseña que por su fruto los conoceréis. Esta gente ostenta. Ellos se ven muy prósperos mientras con su congregación se estancada porque están engañados. Aún veces como muestra la foto, ahí en esa sombra, que muestra la sombra, muestra la intencionalidad del corazón y la foto real muestra la apariencia. Ellos tratan de manipular a la gente. Por eso tenemos que estar firmes en el Señor. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar quiénes son quiénes. Los versículos 25 al 27, Jesucristo destruye todo intento futuro de confundir a sus discípulos con supuesto regreso de él, ya que no solo tratarán de engañar con falsos cristos y profetas,
sino también con falsos anuncios de la presencia del Señor. Perdón, ahí está marquito, dice diversos lugares de la tierra. El Señor es enfático en decir, no lo creáis. Oye, que allá en tal lugar hay un hombre que todo, el que no, dice, no lo creáis. Jesucristo aclara que su aparición en su venida será semejante a la visión de un relámpago que en el cielo se muestra de oriente a occidente, que atraviesa todo el planeta, que se hace visible para todas las personas. Así que será en su venida, así será en su venida. Todos le verán venir, por lo que no se necesita que alguien dé a conocer su venida, que ya que todos la verán. No necesitamos, es Jesús enfático, dice, no crean nada de eso. Yo cuando venga, lo verán todos. Y esto es muy interesante porque hay personas que creen todo, incluso hay cristianos que se alucinan por cualquier cosa. Y aquí hay un texto que es súper importante. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso está en la versión Reina Valera. Mire qué aclaratoria la versión en lenguaje sencillo. ¿Qué significa hacer esto? Dice, todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán. Muy interesante. Ese texto es comparativo. Dice, este texto se entiende desde el punto de vista de la comparación. En alguna versión de la Biblia usa la palabra buitres en vez de águila, que al parecer es la más acertada, ya que el águila por lo general es una ave cazadora y el buitre es un ave de rapiña. Si yo veo a la distancia buitres sobrevolando permanentemente un lugar, puedo tener la certeza que hay un cuerpo muerto. También puedo tener la certeza que la señal del regreso del Señor será tan visible para que no dará lugar a dudas. Y esto sería el estudio de la segunda parte. Ahora, es importante, hermano, escuche esto. Ese texto, el último que vimos, tiene ciertas complicaciones de entendimiento, porque algunas veces cuando el Señor se refiere a los ángeles, habla de águilas, porque el águila es un animal noble. El águila, tiene que estar muy complicado de hambre para que coma carroña. ¿Qué es lo que es carroña? Carroña son los restos que quedan de algún animal muerto. El águila tendría que estar pasando una cosa muy complicada para que coma carroña. Puede hacerlo también. Lo he visto yo en algunos documentales. Cuando el ave tiene alguna necesidad porque está habiendo épocas de escasez, puede llegar a hacerlo. Entonces muchas veces el Señor compara las águilas con sus ángeles. Entonces, con los ángeles. Acá está hablando principalmente de buitres. Entonces dice, si ustedes cuando ven buitres volando, dice, ahí hay un cuerpo muerto. De esta misma manera, dice, y tiene la certeza que está pasando eso. También algunos dicen que mandará a sus ángeles a buscar a sus escogidos en todas partes, dice, enviará a sus ángeles y que los arrebatarán y se los llevarán. Pero este no es el caso, no se está refiriendo a los ángeles que van a ir a buscar. O sea, aquí está hablando de un cuerpo muerto y es un tipo de comparación. Entonces, el estudio que hemos llegado hasta aquí, la próxima semana estaríamos continuando casi ya con la última parte, con son las señales ante el fin. Pero hay cosas que le tienen que quedar claras. Gran parte de la profecía que vimos se refiere a la destrucción del templo, pero usted no puede tomar esos textos y decir, dice, porque no habrá tribulación como, y el que llegue hasta el fin, este será salvo, y si sus días no fueron acortados, nadie sería salvo. Todo tiene relación con lo antiguo. Ahora, no significa que nosotros no vayamos a pasar tribulación. No significa, o persecución. De hecho, la Biblia habla claramente de que en los últimos tiempos las señales de la persecución van a venir, sobre todo aquel que no se quiera hacer la marca de la bestia. Entonces ya sí hay una cosa que se nos viene encima a nosotros, que el anticristo aparecerá, será una persona muy amable, será una persona que solucionará todos los males del mundo, todos los problemas del mundo, pero tratará de organizar el mundo y dará como pretexto tal organización en que todos deben llevar una identificación que les permita comprar y hacer una serie de cosas. De hecho, si usted se fija, algunos dicen que esto va a ser un chip subcutáneo que se va a poner en la piel, y el chip subcutáneo usted lo va a poner, en vez de andar con la tarjetita esa de la Mastercard,
la tarjeta de débito, que usted la pasa por ahora a lo mejor va a tener que poner la pura mano nomás y va a poder comprar. Entonces, eso es lo que se está diciendo. Yo no digo que eso sea así, pero es una posibilidad. Por lo tanto, no añadamos perdón, a las tribulaciones de allá de Jerusalén a las que se nos viene a nosotros. Eso que está hablando Jesús ahí, en esa parte que hemos visto, principalmente se refiere a la destrucción del templo, que fue algo terrible. Pero también hay cosas que debemos aprender, como la obediencia, porque Jesús ha hecho ya advertencia para lo que se nos viene a nosotros por delante. Y si usted la ignora y no la acata, le puede pasar lo mismo que vieron esos cristianos, que por descuido se quedaron dentro de la ciudad y no podían salir y vivieron cosas terribles. Y también la Biblia dice que si esa gente que se quedó ahí, más otros que estaban pasando la mano, si Dios no hubiese acortado esos días, ninguno hubiese sobrevivido. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces yo le voy a abrir ahora, bueno, con eso quiero cerrar este segundo tema que espero en el Señor, que es mi deseo cuando lo estaba preparando, que de alguna manera trajera bendición a su vida. Que de alguna manera usted pudiera ser bendecido con esto. Y le quiero abrir ahora los micrófonos para que usted pueda expresar alguna cosa. Como digo, esto va a quedar disponible, perdón. Va a quedar disponible para que usted lo pueda repasar. Y bueno, le dejo la palabra si alguien quiere decir algo, o un saludo que quieran darse entre ustedes, o una pregunta que usted me quiera hacer, siempre y cuando yo se la pueda responder. Así que están abiertos los micrófonos para que usted pueda expresar algo, aviso, están abiertos los micrófonos para que cuide su boca, no se ponga a dar órdenes para allá, para la cocina, ni se ponga, o se ponga a conversar, ¿ya? Así que, porque confío en que usted no está diciendo palabras indebidas, pero le abrí los micrófonos para el que quiera expresar algo. O hacer alguna pregunta. ¿Tiene alguien que decir algo, quiere comentar algo? Le abro Pastor, me gustaría que se puede referir a la apostasía, porque tenía este texto ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que Pablo está hablando de la segunda venida. Como estamos hablando de ese tema, dice que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí sigue hablando digamos, este anticristo, este hombre de pecado, y hace toda una descripción. El punto es que mira, en este punto, y también, por ejemplo, el pastor Alan Clayton tiene varios temas que yo los tengo grabados que habla sobre la apostasía en la iglesia. Y hablando del término de la apostasía, es gente que conoció. Entonces, muchos predicadores ahora están hablando de que esta apostasía que se está manifestando ahora dentro de la iglesia, bien podría ser a lo que se refiere que el que persevere hasta el fin, o sea, perseverante ¿qué? En Cristo, en la doctrina, sí, mantener la fe. la revelación, la palabra. Este será salvo. Porque también es como, no podemos pensar de que dentro del mismo pueblo de Dios puede haber esta situación de que hay gente que no alcanza. Ya, mientras hace la pregunta, voy a cerrar los micrófonos para contestar, o sea, aportar. Yo no lo sé todo, pero lo que yo puedo aportarlo, se lo voy a decir. Miren, con respecto a la pregunta que está hablando, esto genera un poquito de controversia. Yo voy a referirme levemente a esto, después podemos hacerlo más profundamente, pero lo siguiente. La palabra apostasía no es una palabra que se aplique a ninguna parte más que a la iglesia. No hay. Por ejemplo, si una persona se cambia del Colo-Colo a la Universidad de Chile, no se dice que es un apóstata, se dice que es un traidor. Cosas así, ¿verdad? O un ejemplo, o una persona que está metida en una actividad y se va y abandona, se habla de que nos traicionó, nos abandonó. Pero la palabra apostasía es la única aplicación que tiene la palabra apostasía, la única aplicación está dentro del contexto bíblico. Tiene que quedar claro eso. La apostasía no es comparable a la traición. La apostasía. Aquí viene el segundo problema. Por eso quiero referirme muy respetuosamente. Voy a decir mi punto de vista. Apóstata es uno que estuvo
y ahora no está. Entonces, esto inmediatamente entra en conflicto con algunos que dicen que la salvación se pierde y la salvación no se pierde. Por lo tanto, ahí tendríamos el primer conflicto. Porque para poder dar una explicación certera de esto, ahora, es súper importante. La salvación de los creyentes nuestra depende única y exclusivamente de mi fe en Cristo. Única y exclusivamente de mi fe en Cristo. O sea, está basada en Cristo. El cimiento de mi salvación es Cristo. Cuando una persona entra en apostasía, una persona entra en apostasía cuando sustituye el fundamento. O sea, sustituye a Cristo por cualquier otra cosa y empieza a ofrecer caminos alternativos a Jesús para llegar, entre comillas, al cielo o para alcanzar la salvación. Entonces, dice, en resumidas cuentas, la advertencia de Pablo dice que personas se introducirán dentro de la iglesia y sacarán el fundamento que es Cristo y lo reemplazarán por alternativa para alcanzar la salvación. Y eso es apostasía. La apostasía no tiene que ver con la doctrina. La apostasía no tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con el fundamento, que es Jesucristo. Porque la gente se acomoda a la doctrina. La gente se acomoda a la doctrina. La gente está dispuesta a negociar la doctrina. Todas esas cosas las puede negociar. El punto es, cuando yo toco el fundamento que es Cristo, y con respecto a la pregunta que hizo Silvia, o la aseveración, que está muy acertada, Silvia dice que esto tiene que ver con la perseverancia en la fe en Jesucristo hasta el fin. Entonces, cuando la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, eso será salvo, es lo que dice, el que mantenga, en el caso de la ciudad destruida, el que mantenga su confianza en el Señor será librado de la muerte en la ciudad. En el caso nuestro dice, el que mantenga su fe invariable en Cristo, su confianza de que Él murió por nuestros pecados, su confianza y no la sustituya por nada, ese va a ser salvo. Pero sí, aunque usted no lo crea, la apostasía existe. Ahora, si la apostasía existe de uno que era, uno que estaba y ahora no está, porque aquí está, por eso, hermano, Silvia, yo no te puedo responder totalmente la pregunta como yo quisiera responderte, porque si alguna persona insiste en que la salvación no se pierde y cosas así, siempre va a encontrar una justificación para darle otro sentido a la apostasía. Va a decir, no, es que esa persona nunca fue. Esa persona nunca. Pero sin embargo, yo tengo la certeza que la palabra apostasía significa uno que era y que ya no es. Uno que estuvo y que ya no está. Entonces ahí entramos en conflicto con otra parte de la doctrina que va a depender de lo que crea la persona, le va a dar la interpretación que se quiera a la palabra apostasía. Pero la palabra apostasía es una palabra que no se aplica a ninguna otra cosa que no sea la iglesia. Tú no puedes hablar de apóstata en un club deportivo, tú no puedes hablar de apóstata en un partido político, no puedes hablar, no, ahí no se usa, ahí se habla de tradición, se habla de que se le dio vuelta el paraguas o la chaqueta se le dio vuelta la chaqueta, esos términos, perdón, estoy usando chilenismo, pero esa para que usted me pueda entender, esos son los términos que se usan, pero nunca vas a escuchar la palabra apóstata en esos lugares. La palabra apóstata es única y exclusivamente aplicable a la fe. Y bueno, después, como viene el otro tema, podríamos profundizar, como viene la semana siguiente a la continuación, podríamos hablar un poquito más de eso. Pero Silvia, esto se va a contraponer y va a tener el gran tope de entendimiento en cuanto a la persona que crea en lo otro que es la salvación. ¿Se pierde o no? Si la persona cree yo tengo mire, yo creo esto, voy a decir lo que yo creo. Usted no tiene que saber, usted tiene que compartirlo. Yo sí creo que la salvación en algunas circunstancias se pierde. Pero no se pierde desde el punto de vista del pecado, no se pierde desde el punto de vista de cosas de caída o que tenga la persona. O sea, para mí, y tiene que ver con esto que tú estás preguntando, Silvia,
Si una persona abandona el fundamento que es Cristo, que afuera del... Voy a dar otra razón más. Perdón, usted puede creer y respeto lo que usted piense. En Apocalipsis dice algo que para mí es muy interesante. Dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿cierto? Dice, el que no se... Dice Jesús le dice a los apóstoles cuando vuelven de la comisión, dice, alégrense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, ¿cierto? O sea, el libro de la vida marca a los que son y los que no son. Y se dice que ahí se va a ver quiénes son salvos, los que están inscritos. En Apocalipsis hay una frase que es tremendamente complicada. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso está abriendo una puerta para decir que el nombre se puede abrir, se puede borrar. Escuche esto. Como que Dios dice, yo tengo la posibilidad de borrarlo y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué mantiene mi nombre en el libro de la vida? ¿Qué hace que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? Una sola cosa, mi fe en Jesucristo. Pero si yo sustituyo a Jesús por otra cosa más, o incluso, hermano, puede ser que ni siquiera sea persona, puede ser que sea una cuestión material, que yo ponga mi confianza en mi futuro, en todo lo que viene, en cosas que son hasta incluso idolatrías interiores en mi corazón. Por eso debo cuidarme mucho. Espero de alguna manera haber respondido un poco eso, pero tiene ese punto, Silvia, de conflicto con respecto a los que creen que si la salvación no, si la gente cree que la salvación no se pierde por ningún motivo. Yo digo, sí, la salvación podría, es muy difícil, o sea, dice Jesús, nadie ni nada los apartará de mi mano. Escucha esto, hermano, nadie, ni un demonio, ni la muerte, ni nada te puede quitar la salvación. Nada. Dice que estamos tomados de la mano de Cristo. Dice, son míos. Nadie lo apartará de mí. O sea, Cristo me tiene de la mano. Pero yo me puedo soltar de la mano. Y eso ya depende de mí. Pero la Biblia dice que nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios. Solamente yo. Dice, o sea, por eso tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿En qué se basa la seguridad de nuestra salvación? Que no puede haber ningún agente externo, ni que un demonio, que la muerte, que las circunstancias, nada lo va a aportar del amor de Dios. Solamente que usted se quiera separar del amor de Dios. Me está siguiendo, ¿verdad? Y quiero decirle una cosa, el Espíritu Santo es tremendamente caballero. El Espíritu Santo es la persona más amorosa que hay. El Espíritu Santo es la persona más respetuosa. Que usted, el Espíritu Santo siempre le va a hablar a su espíritu y lo va a guiar, pero no lo va a obligar. Los demonios controlan los cuerpos, el Espíritu Santo no lo hace. No controla ni su espíritu, ni su mente, ni su cuerpo. El Espíritu Santo a usted lo va a guiar para que usted decida. El Espíritu Santo a usted lo va a fortalecer en el espíritu, le va a dar agua, le va a dar pan y lo va a mantener fortalecido. Pero su voluntad siempre va a ser de usted. Y por eso le digo, la ofrenda más grande que usted le puede dar a Dios no tiene que ver con dinero, ni tiene que ver con cosas materiales. La ofrenda más grande que usted le puede dar a Dios es su voluntad puesta en el altar. Dice, Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Pero Dios no es un controlador de la voluntad. Dios no lo hace usted en títere. Dios quiere que usted, en forma personal, rinda su voluntad. Esa es la ofrenda más grande. Pero es la ofrenda, dice, el pastor Ray Warren dice, que una cosa tan, somos la única ofrenda que algunas veces arrancamos del altar. Dice, somos sacrificio vivo, pero somos sacrificio vivo. El sacrificio vivo cuesta mantenerlo en el altar. De repente está en el altar y está ahí en el altar para ofrenda y de repente se arranca y la ofrenda que se arranca. Es el único sacrificio que salta del altar. Así somos nosotros. Así que, hermano, Señor les bendiga. No sé, ahora yo, por la razón a respetar el tiempo, no sé si habrá alguna persona más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, algún saludo. Los dejo para que abran su micrófono, yo mismo se lo abro. Y si no tener tiempo de oración para terminar, espero en el Señor. Me agradaría mucho
que estas palabras que estamos enseñando hayan sido de bendición para su vida. Que Dios les dé fuerza, que Dios les bendiga, que les den su gracia, abrir los micrófonos para que tengan cuidado con las órdenes que den para la cocina. Así que voy a orar entonces. ¿Hay alguna, hermano Luis, usted quiere decir algo? Escuché que levantó la mano, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? La Janet. Janet, dime. Solamente que agradecerle por el estudio que está entregando, realmente es muy bueno. A mí me sirve mucho todo lo que está hablando, las últimas palabras que acaba de entregar también sobre la apostasía. También me quedó bastante claro a mí porque bastante se habla de eso por este sector, ya donde yo vivo. Ya. Entonces, son cosas que a mí me gustan mucho para poder explicarles lo que ellos me preguntan. Entonces, yo doy gracias por su palabra, gracias también por el tiempo que usted nos da para poder estar en sus estudios. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Gracias, Janet. Gracias, Janet. Entonces, vamos a orar entonces, si no hay una persona más, porque yo me quedo con eso esperando, vamos a orar. Voy a parar la grabación, yo creo que